A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, hermanos. From the day we heard Desde about que you, nos enteramos we de do su not cease conducta, no praying for dejamos you de rezar por and ustedes asking that y you de may be pedir que filled with the consigan un knowledge of conocimiento God's will perfecto de su through voluntad all con spiritual toda wisdom and understanding, sabiduría e to walk in inteligencia a manner espiritual. worthy De of the esta Lord, manera su conducta será so as to digna be del Señor, fully pleasing in agradándole en every todo. good work, bearing Fructificarán fruit, en toda and clase de growing in obras the buenas knowledge y of God, aumentará su conocimiento de strengthened Dios. with El every poder de su power, gloria les in dará fuerza accord with para his soportar glorious todo might, con paciencia y for all magnanimidad, endurance and con patience, alegría dando with gracias a joy Dios giving Padre, thanks to the que les Father, ha hecho who capaces has de made you compartir la fit herencia to del share pueblo in the santo en la luz. inheritance of the holy ones in Él light. nos ha sacado del dominio de las He tinieblas delivered us from the y power nos of ha darkness trasladado and al reino de transferred su Hijo us to the querido, kingdom of his por beloved Son, cuya in sangre whom we hemos have redemption, recibido the la forgiveness redención, of sin. el perdón de los pecados. Rerum Domini. The Lord has made known his El salvation. Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. The Lord has made El known his Señor da a salvation. conocer su In the sight victoria, of the revela a nations las he has naciones su revealed his justicia. justice. Se He has acordó de su remembered his kindness misericordia and his y su faithfulness fidelidad toward the en house of favor de la Israel. casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. All the ends of the earth Los have confines de seen la tierra the han salvation of our contemplado la God. victoria de Sing nuestro joyfully Dios. to the Lord, Aclama al all you Señor earth. tierra entera, Break into griten, song, sing vitoreen, praise. toquen. El Señor da a conocer su victoria. Sing praise to the Lord with Toquen the harp, la cítara para with el the harp Señor. and Suenen los melodious instrumentos song, con with clarines y al son trumpets de and the sound of trompetas. the horn. Sing Aclamen joyfully al before the King, Rey the y Lord. Señor. El Señor da a conocer su victoria. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Come after me, says the Lord. Vengan tras de mí, dice el Señor, y yo les haré pescadores de hombres. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. When the crowd was pressing En in aquel on tiempo la Jesus, gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genezaret. Y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas,
Desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Verbum Domini. Put out into deep water Salgan al agua más profunda y bajen las redes para pescar. fathers saw this Los padres de la iglesia vieron que esto es una imagen de la vida espiritual, es decir, salir al agua más profunda y entrar en esta relación con Dios, que debemos olvidar el ser mismo de uno y apegarse a Dios. Y hay muchas noches oscuras con tribulaciones y hay que dejarse ir a uno mismo y acogerse a donde Dios. security of the shore. Dejar la seguridad de la orilla. Quizás todos hayamos experimentado eso cuando uno está nadando y todo está bien, pero de pronto no hay nada bajo los pies de uno. Es algo distinto y lo hace sentir a uno más consciente porque somos vulnerables y no estamos dependiendo de nosotros mismos más. Las aguas profundas pueden ser una imagen de nuestra confianza en Dios y no nuestra autosuficiencia. La forma de pensar es que voy a ir hasta donde yo pueda y yo soy, sin embargo, Direction in life. de donde proviene mi dirección de la vida, mi bondad, y vivir de acuerdo con la fe en vez de por la confianza de uno. He leído a un escritor decir, yo puedo manejar esta situación. Tenemos esta seguridad de que uno puede manejar las cosas de la vida para hacerlas bien en lugar de confiar en Dios. Por supuesto, no existe nada malo en tener destrezas para elaborarse uno más todavía, pero hay una primacía en la confianza, la dependencia de Dios, porque mientras crecemos como persona humana, sin embargo, hay veces que hay que apartarse, como siempre ha sido nuestra tentación, de empujar a Dios a un lado y ir hacia donde es profundo. It means to live Significa también vivir en obediencia para con Dios. La autovoluntad significa entregarse y dejar la voluntad de uno. powerful, Estas son powerful image. palabras muy fuertes, el dejar ir todas las cosas que pudieran ser ídolos falsos, seguridad falsa, y todo esto está construido en el orgullo humano. Yo lo haré, yo soy mi propia voluntad. John Paul II Juan Pablo II, en su carta apostólica al comienzo del nuevo milenio, dijo, should not be saved by a no seremos salvados por una fórmula, person, and the sino por una persona y la seguridad que les da. Somos salvados por una persona, por Jesucristo, es decir, a veces lo podamos mirar como un dogma o una doctrina, y yo todavía soy la fuente, yo todavía soy quien decide, y hay estas cosas que prestarles atención en confiar a Jesús. look at the first reading Y today, St. si Paul miramos a la primera lectura del día de hoy, San Pablo deja claro quién es el Salvador y la dinámica de la redención. Él dice, Heavenly Father God, who has made you el Padre Dios lo ha hecho a uno digno de compartir en la vida eterna. Él es el que nos hace a nosotros dignos. Él nos da a nosotros esa gracia us like para hacernos His divine nature, right? Our compartir con Él la divina naturaleza de Él, que ha sido alzado por su gracia y su vida y su naturaleza. Así que es un don para nosotros. Dice elocuentemente, Él nos liberó de la oscuridad y nos ha transferido al reino de su Hijo, redemption, en el que tenemos redención y perdón de pecados. Él nos placed us liberó, nos transfirió y nos puso en su reino. Cuando experimentemos el hecho de que Él es Señor por encima de nosotros y de que pertenecemos a Él, y es ahí donde están los israelitas que estuvieron en esclavitud en Egipto y no se liberaron. Ellos fueron liberados por Dios de las plagas,
de inspirar a Moisés para inspirarlos para salir al desierto y que es otra imagen de arrojarse ante la voluntad de Dios. Él está haciendo eso, Dios, y tenemos que confiar en Él y entregarnos a Él, de su querido Hijo también, en el cual tenemos la redención, en Jesús que tenemos la redención, no en nosotros mismos, tenemos en Él el perdón de los pecados, la salvación, la redención en Él. Cuando yo leí esos renglones, me acordé de otro pasaje de Lucas, el pasaje de 11:21, en que dice, cuando hay un hombre fuerte, armado, guarda su propio palacio, sus bienes están en paz. Sin embargo, cuando uno más fuerte le asalta, le quita su defensa y divide sus riquezas. Le quita sus riquezas. Él es aquel que podemos decir que nos guarda contra el enemigo. Satanás nos ha tentado y estamos en esclavitud para con él, cuando Jesús en realidad es el que nos ayuda a sobreponernos a la esclavitud de Satanás. Así que esto llama para nuestro sentido de ser discípulos de Él, y vemos estas imágenes, creo, en el Evangelio también. La multitud estaba presionando a Jesús, escuchando las palabras de Dios, sentían hambre por esta salvación, tanto así que al formar una multitud vieron a dos embarcaciones, se metió en uno y salieron un poco hacia afuera, y oyendo estas propiedades del agua, donde se siente más el eco, entonces puede hablar un mayor número de personas. Cuando se aparta un poco de la orilla, iba a utilizar estos pescadores, iba a utilizar a Pedro, Santiago y Juan, incluso los de Galileo. Estos en el norte de Israel no son los líderes religiosos de Jerusalén, ni son los escribas en sentido alguno, pero los va a utilizar de manera muy poderosa, los va a enviar a predicar su palabra, y hay que hacer mucho trabajo todavía. Esto es la imagen en que la multitud rodea a Jesús, están hambrientos de la palabra de Dios allá en la campiña, los galileos, y estas personas necesitan a Dios y Dios se acerca a ellos. Él no está tratando de hacerse lucir, Él muestra que está tratando de acercarse a los marginados, y es un mensaje poderoso. Este mensaje de Dios es para todos, no tan solo para los poderosos ni para los de Jerusalén, sino para todos. Y lo necesitamos a Él. La gente dice que necesitamos esto desesperadamente. Nos dice a todos en la iglesia actual que hay mucho trabajo por hacerse. ¿Cuántas personas no conocen al Señor? Jóvenes, viejos, todos los intermediarios. Necesitan una palabra de nosotros. Necesita que nosotros compartamos algo que se nos ha dado, algo que estamos viviendo. Quizás podamos compartir nuestra relación con el Señor, nuestro amor por el Señor, nuestra fe en el Señor, de forma alguna. Hay una desesperación, y creo que es algo que necesitamos, porque vamos a la iglesia los domingos, conocemos a personas, conocemos a Jesús, esperamos y tenemos comunicación con Dios, los desayunos, y el mundo se está muriendo de hambre. Hay tantas personas que no le conocen porque no pertenecen a esos círculos, y esta misión se renueva a la iglesia. Participamos en diseminar esa palabra, el Evangelio, y esto nos renueva a nosotros y reaviva nuestra fe. Sí, también hay el hecho de salir, apartarse de tierra, pero hay que ir hacia el agua profunda, hay que tener fe en Cristo y bajar las redes y tener esta comunión con Él en la vida espiritual y participar en la misión de la iglesia. No es tan solo acerca de mí y Cristo, ni de mi vida espiritual personal, sino de bajar las redes y acudir a donde otros. Y las noticias muy buenas hoy es que pescaron toda la noche
y ya lavaban las redes y no habían atrapado nada. El día había terminado y fracasaron. Sin embargo, dice Pedro, si tú lo ordenas, Señor, yo bajaré las redes otra vez y seguiré tus instrucciones. Se nos dice hoy que es por la gracia de Dios que nosotros tendremos este objetivo fructífero, la primacía de la gracia, pero también es la misión. Todos nosotros, los laicos, los religiosos, todos pertenecemos a esa misión de Cristo para diseminar el Evangelio por palabras, hechos y también involucrando a toda nuestra persona, siguiendo al Señor. Los pescadores aman los asuntos específicos. Por ejemplo, si uno va a un lago aquí en Alabama, los pescadores dirán a uno, bueno, yo me levanto a tal hora, yo voy a esta parte del lago, hay un árbol que cae, que nadie conoce, que ha caído al agua, pero allí van y siguen pescando en esa área. Sencillamente salgan, dice Jesús, vayan al agua profunda, tiene que ser profunda porque voy a llenar las redes suyas, ni tienen que pensar mucho sobre esto, sin embargo tienen que encontrar el mejor lugar. Confíen. Qué imagen fuerte. Para nosotros formar parte de esa misión se requiere una santidad personal, y lo quiero decir en el sentido de que tenemos que tener esta comunión con Cristo, estar conectados con Cristo, tenemos que estar prestándole atención a su llamado. Vayan a la profundidad, les dice Jesús. Juan Pablo II, al hablar sobre el nuevo milenio, dijo, el adiestramiento y la santidad, el primer paso de todo esto es el ser práctico en el arte de la oración, demanda esta disciplina que nosotros nos hemos unido a Él, como los santos que lo han seguido a Él. Escúchenle a Dios, desarrollen esta conversación con el Señor. La vida de la oración fomenta el amor, nuestra relación con Dios, y lo conocemos y nos enamoramos de Él. Benedicto nos dice que nos convirtamos en amigos de Cristo, que lo conozcamos. Creo que el Papa actual nos ha dicho, Juan Pablo II, en una carta, ha insistido en esto durante tantas veces porque nos indica que debemos insistir en las Escrituras, escuchamos su voz. Este es un lugar privilegiado para venir a conocer a nuestro Señor. Así que tenemos que tomar nuestras Biblias, meditar sobre diferentes pasajes. Hablemos con Dios, que Él nos permita adorarle y contemplarlo a Él, y esta petición y la expresión del desarrollo. Hay muchos actos de expresión y de oración que necesitamos tener. Como católicos tenemos que tener las Escrituras y así podemos conocer a Dios. Así que por la misión, para que sea fructífera, la Madre Angélica nos diría que esto hay que depender de Jesús, hay que confiar en Él. Es el Espíritu Santo el que nos convence. La misión nuestra es ser fieles y servir en alguna forma, y es el Espíritu Santo el que lleva a la gente a donde Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos convence, y vemos que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan sí atraparon muchos pescados, nunca anteriormente, mejor dicho. Sí, es una gran cantidad de pescados, de peces los que atraparon, ya que casi se rompían las redes. Qué hermosa imagen de la iglesia. Traigan a los peces vivos, el cazar peces hasta el punto de que revienten las redes. La comunión que tenemos con la iglesia los tenemos los unos a los otros y con Jesucristo. Y esto sucede en los sacramentos y en la palabra que experimentamos en la iglesia. Y cuando Pedro ve esto, él experimenta este gran casmo, esta gran división. Apártate de mí, dice Pedro, soy un hombre pecador. Reconoce él entonces la omnipotencia de Dios y su poder y su propia debilidad personal.
que Jesús le dice las palabras que consuelan, no tengas miedo, de ahora serás pescador de hombres. Serás para confiar en mí, no tendrás que depender de ti, sino de mí. Dependerás de mí de ahora en adelante y yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso se nos dice en el Evangelio, Él está con nosotros. Y creo que todos podemos testificar de que si trabajamos para el Señor, que Él compone lo que nos falta, Él nos ayuda en formas en que hemos fallado, de experimentar eso tantas veces, porque Dios nos ayuda cuando no nos alcanza nuestra voluntad, nos lo deja saber, y vemos que la respuesta de Pedro es que ha de ser modelo para todos nosotros. Cuando trajeron las barcas hacia la orilla, dejaron todo lo demás y le siguieron a él. Esta gran obediencia sin palabras, porque a veces hablamos y hablamos y nos convencemos de cualquier otra cosa, de las grandes cosas que nos dice este Señor, que vayamos, que le sigamos, mantente cerca de Él, sigámosle y formemos parte de este grupo que caza y que atrapa muchos peces.